Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién no ha soñado algún día en poseer el secreto de la felicidad? En nuestra sociedad cada día más competitiva, ser feliz, vivir plenamente nuestras vidas es cada día más difícil. Para ello, muchos hacen uso de medicamentos o de una consulta al psicólogo, pero para nuestro invitado de hoy, el psicoanalista argentino Alfredo Eichstäin, el secreto de la felicidad no está en el psicoanálisis. El psicoanálisis no tiene mucho que decir de la felicidad. Pero Nosotros arreglamos problemas. A mí me traen el coche, me dicen, me hace ruido cuando frena. Bueno, igualmente puedo llegar a decirle, sí, pero te hace ruido cuando frena, pero vos tenés un problema de frenos. Tenés la dirección torcida, por eso te está haciendo ruido. O sea, vos me lo trajiste por freno, pero es un problema de dirección. Si me vas a pedir que te arregle los frenos, dentro de 2 meses vas a venir de vuelta, porque se va a gastar torcido. Es un problema, un problema de dirección, o alinear, o hay que hacer todo el tren delantero. Ahora, nosotros nos decimos, che, ¿no querés que te ponga un motor más fuerte para ir más rápido? ¿No querés que te lo pinte de verde que va a ir mejor? ¿No querés que te lo haga descapotable que te vas a levantar un montón de minas? Nosotros hablamos de problemas, nosotros no tenemos fórmula de felicidad, de mejor. Y si la tenemos, dejamos de ser psicoanalistas para hacer otro rol social que es el psicólogo. Ya que el psicólogo sí trabaja con parámetros de qué es sano, qué es enfermo, qué es normal, qué es patológico, qué es esperable. Un chico de tal edad es esperable que haga tal cosa, debería hacer tal cosa, no debería tener la tablet más de 2 horas por día. Todo eso es psicología. No está ni mal ni bien, yo no tengo nada para decir de eso, no me dedico. Pero es otra disciplina que tiene teoría de la felicidad. El psicoanalista no tiene nada para ofrecer a la persona. Nosotros arreglamos problemas. Si arreglas el problema se siente un poco mejor igual. Es de esperar. De esperar. Es de esperar. Igualmente hay gente que se siente peor y arregla el problema. Si tenés gangrena, te cortan la pata derecha, arreglaste el problema. Muy buenas tardes, Alfredo. Alfredo Eichstäin, bienvenido a Radio Francia Muchísimas Internacional. Gracias por la invitación. El psicoanálisis puede resolver problemas, como nos decías, pero no quiere decir que eso resuelva el problema de la felicidad, nos vuelva más felices, ¿no? Ni el psicoanálisis ni otras disciplinas u otras prácticas. En el mundo moderno no es que sea solo más difícil obtener la felicidad. Me parece que el problema es complejo, ya que hay como una exigencia de ser feliz. Y entonces el déficit en felicidad puede ser causado por el problema que alguien tiene en su vida, o puede ser porque cree que no está satisfaciendo la exigencia de felicidad. La exigencia de felicidad es moderna. Es un invento reciente. Y occidental. Yo creo que si fuésemos a otros lugares un poco alejados de Occidente y no tan infectados en nuestra ideología, le preguntásemos, ¿es feliz? Dirían, no sé, nunca me lo pregunté, no, hago mi trabajo, voy, vengo, cuido mis cosas. Alfredo, es cierto que con solo 15 años querías ser feliz siendo psicoanalista. De vuelta, lo mismo. Quería ser psicoanalista. No sabía bien qué era, no sabía bien en qué consistía. Conocí personas psicoanalistas que admiré y bueno, entré, pero inmediatamente me di cuenta del problema. ¿Qué idea tenías del psicoanálisis a los 15 años? Ninguna. Era como una figura social en Buenos Aires en los 70, muy convocante para mí. Tampoco sé muy bien por qué, porque en mi familia no había figuras ni siquiera próximas. Pero luego me dediqué, en realidad, desde que entré a la facultad con la ambición de llegar, cuando me recibiese, a ser psicoanalista, me dediqué a saber qué era y sigo tratando de establecerlo. ¿Es cierto eso que dicen que para ser psicoanalista basta con ser psicoanalizado? No hay ninguna relación. Hay que analizarse para resolver problemas, conflictos, síntomas. Algunos pueden ser gravísimos, otros pueden ser en apariencia sutiles, pero es una práctica que requiere saber qué se hace, pero para ser buen mecánico dental no hace falta ir del dentista, o sea, hay que saber arreglar, hay que saber diagnosticar el problema y tener los recursos como para aplicar soluciones. Pero tú empezaste el psicoanálisis antes de entrar en la universidad. Yo hice todo en regla según el canon. Me he convertido en heterodoxo
aunque parezca mentira con los años. Pero no, y obviamente inicié el camino ortodoxo, o sea, antes de entrar a la facultad me busqué un analista, le dije a esa persona que me preguntó por qué viene, le dije porque quiero ser psicoanalista y muy astutamente esa persona me dijo, ¿en serio? ¿No habrá algún problema? Y bueno, a la segunda vez ya habían aparecido los problemas, pero sí, yo busqué para ser psicoanalista, luego aparecieron los problemas, que ya estaban. Llegas a la facultad y te encuentras con Luca Signorelli en el primer año. Es un monstruo del psicoanálisis, ¿no, Luca Signorelli? Sí. Se trata de la psicopatología de la vida cotidiana, el olvido de nombres propios, que es el primer capítulo de la obra de Freud que se ve en la primera semana de ingreso a la facultad. Y ahí me desilusioné. ¿Qué fue lo que te Me desilusionó? pareció que no era explicativo, que lo que Freud decía era todo peticiones de principio. Bueno, evidentemente los colores son la gama del verde. ¿Pero por qué? Y él dijo, evidentemente. Signorelli termina en sexualidad y muerte. Freud dice, bueno, evidentemente se trata de un problema, es autoanálisis, es un lapsus de Freud. Se trata de sexualidad y muerte. Y yo me quedé preguntando, ¿pero por qué? Y Freud no brinda esas explicaciones. O sea, que no hay que matar al padre y casarse con su madre para ser feliz. No, Edipo tampoco está justificado. Terrible. Es un mito que Freud leyó de determinada manera, que tomó de la tragedia De un sueño, griega. creo, ¿no? Había soñado que tenía un conflicto con su padre. Sí. En el periodo de duelo por la muerte de su padre. Ahí se le reveló el secreto de los sueños. Pero bueno, es más que nada psicología del Sigmund. Por supuesto. Hasta que un día, en una clase sobre Lacan, a pesar de que no entendiste nada, he leído que para vosotros era como chino, se te ilumina el psicoanálisis, ¿no? ¿Qué pasó? Estás muy bien informado. Sí, me pasó que no entendí nada, me llevó muchos años, me dediqué, me aboqué. Creo que una diferencia en mi formación es que me aboqué al estudio, pero me pareció que por aquí sí puede haber una explicación. No entendí cuál era ni cómo estaba planteada, pero me dio la impresión que Freud proponía es así porque lo digo yo, mientras que Lacan decía este sería un camino por el cual se podría explicar. Y bueno, tomé afanosamente ese camino. A pesar de que Lacan es un personaje muy oscuro, críptico, ¿no? Sus libros son muy difíciles. Sí, yo prefiero difíciles que críptico. Críptico es una crítica a su obra, difícil es la exigencia al lector. Y bueno, sí, hay que dedicarle. Como a muchas otras disciplinas serias, matemática, física, química, para saber de eso hay que dedicarle muchos años de estudios muy serios. En la formación del psicoanalista, que hay mucho de psicología, se toma que los estudios son bastante evidentes, que es todo así, muy de la vida cotidiana, muy de vivir. Y entonces el choque también se produce porque hay mucha exigencia de estudio. Puedo darte una anécdota, que no creo que sea personal. Para leer a Freud, obras completas, no hace falta comprar ningún libro. Con Freud alcanza. O sea, Freud es autogestivo. Para leer a Lacan, yo que tenía una formación muy común, he tenido que hacerme de 2.000, 2.500 libros y muchos de ellos leerlos y estudiarlos. No es críptico, o sea, exige del lector mucho trabajo de formación. Por supuesto. ¿Con qué fines fundas la Sociedad Psicoanalítica Apola, Apertura para otro Lacan? ¿Y cuál es ese otro Lacan? Ahí hay dos problemas. Uno es que propuse, y afortunadamente tuve mucho eco, ya somos una comunidad de más de 2.000 en todo el mundo, propuse hacer una comunidad de analistas en torno a la investigación. Nuestra característica, a diferencia de otras escuelas de psicoanálisis, es que no enseñamos. No hay clases, no hay seminarios, solamente cada uno de nosotros presenta sus investigaciones periódicamente. Primera cuestión. Y se llama Otro Lacan porque hubo un problema muy extraño que yo tengo entendido que solo sucedió en el mundo muy pocas veces. Sé que pasó con Karl Popper, el epistemólogo, porque él lo denunció durante décadas, y Lacan también denunció ese problema, y es que los seguidores de Lacan entendían que Lacan proponía gris
Cuando Lacan proponía marrón. Y entonces le decían, sí, 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 claro, gris. Y Lacan decía, no me entienden, estoy fracasando en la transmisión. Con lo cual propongo dos cosas. Una sociedad de investigadores, estudio e investigación, y también presentamos nuestras experiencias clínicas. Y a su vez desconfiar que el canon vigente sobre Lacan se corresponda bien con la letra de Lacan, con los textos. En el fondo, Todo muy conflictivo. lo que queréis es hacer avanzar el psicoanálisis, ¿no? Sí, por supuesto. Y con un espíritu científico como el que tienes tú, pero nuestra sociedad no va más deprisa que los avances del psicoanálisis. Nuestra sociedad va más deprisa que los avances del psicoanálisis, coma, de la sociología, coma, de la politicología, coma, porque la sociedad va adelante y el estudioso. El otro es el político, el que ve el futuro. Y no siempre. O propone que lo ve y difícilmente se llegue, pero el estudioso siempre va detrás. El psicoanálisis va detrás, pero hay otro problema. El psicoanálisis va detrás si avanza, si intenta y se propone progresar. Hay muchos colegas, quizá la mayoría, que se proponen retornar, ir hacia las fuentes. Muchos políticos de la posmodernidad del siglo XXI también proponen volver a la función del padre, volver a la religión como la había, volver a nuestro país como era grande antes, no vamos a dar nombre que no hace falta. El psicoanálisis está imbuido también de una corriente que es para nada científica, que es retornar hacia las fuentes originales freudianas. O sea, progresa si se propone progresar, y sí, por detrás de los movimientos sociales, sí. Quizás el problema es que hemos acabado con la época de los dogmas y el psicoanálisis era muy dogmático, ¿no? Sí. Quizás la supervivencia de la Iglesia Católica también está en duda si acabamos con los dogmas. Jordi, sin olvidar que hay otros dogmas que están muy prósperos. Hay algún... ¿Cómo, por ejemplo? El Islam, el judaísmo ortodoxo. Por supuesto, naturalmente. O sea, hay otros que están... En la Iglesia está pasando por un momento, efectivamente, de no gran prosperidad en cuanto a fieles, sacerdotes y demás, pero hay otras religiones que también son dogmáticas, y no es criticarlas, tienen su dogma, tienen su libro, tienen su canon, y... En el psicoanálisis existe todavía dogmas, freudianos o lacanianos. Freudianos, porque Lacan es antidogmático y por eso es un componente de su dificultad, porque no da canon. Incluso tiene varias oportunidades donde define distinto al mismo objeto, al mismo concepto, porque es fuertemente antidogmático. Y eso para la lectura, porque uno quisiera leer y decir, bueno, 1 ya está, es A, 2 ya está, es B, C ya está, es D. Y bueno, en el mundo humano nada es así. Es tan complejo como la mecánica cuántica, imagino. Tan complejo como la mecánica cuántica o incluso un poco menos. Porque la mecánica cuántica efectivamente rompe con todas nuestras cosas. Ya desde Einstein la ruptura fue muy grande. Y hay poca gente que maneje también la ruptura de Newton. Es fácil decirlo, pero... hay que cambiar de Las esquema. filosofías que implican esas revoluciones científicas o cuasi revoluciones científicas no ha pasado plenamente al sentido común. Alfredo, volviendo a la gira europea que estás realizando, pasar por la Sorbona y presentar tu libro sobre Lacan debe ser algo especial, ¿no?, para ti. Estar en la tierra de Lacan. Sí. Más cosas, estar en la tierra de Lacan, que para mí no es tan importante, no soy tan personalista. Sí me resulta crucial, para mí en lo personal, yo nací en clase media baja, en un barrio periférico de la ciudad de Buenos Aires, fui siempre a colegios públicos, ¿eh? Pero me parece también algo trascendental que el psicoanálisis argentino tenga la oportunidad de presentarse en la sociedad francesa, porque ahí hay como un desbalance muy, muy grande, que consiste en lo siguiente. Después de más de 40 años del fallecimiento de Lacan, su persona se ha disuelto prácticamente, sus conocidos están falleciendo por las generaciones, pero a su vez su persona no es tan importante como la persona de Einstein o sus posiciones ideológicas o racistas. Lo que importa es su obra, y su obra es la letra. Y en general
somos tan capaces en Sudamérica de leerlo como se lo lee en Francia. Y entonces tener la oportunidad que un argentino, un sudamericano venga a París, porque habitualmente lo que sucede es al revés, que los psicoanalistas franceses son traídos a América Latina, recibidos con pompas, pero muy pocas veces se produce el camino inverso, siendo que hay un fenómeno, y es que Buenos Aires es la ciudad con más psicoanalistas per cápita, y somos los primeros exportadores de psicoanálisis al mundo. ¿Cuál crees que es la razón de que en Argentina el psicoanálisis sea casi más popular que el fútbol? No, bueno, estando Messi hay un problema, pero bueno, es a paso. No, es como el gran misterio, no sé. Quizás es un problema. La cultura es importante en la sociedad. La cultura, las inmigraciones, pero se producen... yo trabajo mucho con la idea de caos. El fútbol es inglés, el fútbol es inglés, pero los brasileños juegan al fútbol que... ¿Y por qué hay tanto fútbol y tan bueno en Brasil y Pelé? Y... Hay un punto que es caótico, o sea que la razón no llega a explicar la combinación de elementos. ¿Por qué la Revolución Francesa fue en Francia? Foucault dice, hay condiciones históricas, pero causas. Hay condiciones, obviamente, el rey, la Bastilla, sí, todo. Pero son condiciones, causas. No hay una precisa. Yo no la conozco, pero quizás podría ser una posición pensar que no la hay. Que hubo condiciones en la inmigración, muchos judíos, muchos italianos, anarquistas, muchos italianos que vienen anarquistas. Pero uno puede decir, ¿y eso cómo da? O sea, vos pones esos ingredientes y ¿cómo da psicoanálisis? Es difícil, es una pregunta difícil. En fin, pues ya lo saben, este jueves es la presentación aquí en París, en la librería L'Harmattan, la casa de editorial L'Harmattan, del origen del sujeto del psicoanálisis, libro de Alfredo Elsterstein. Muchísimas gracias, Alfredo, por haber estado aquí por con nosotros. La calidad de la entrevista. Gracias a ti por habernos aportado tanto sobre el psicoanálisis. Permíteme también que dé las gracias a Suel Kedir y a Vanessa Loiseau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Buenos Aires, por supuesto que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Muy bien. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.